Hola, buenos días a todos, bienvenidos a la clase no sé cuánto de farmacología. Hoy vamos a hablar de cálculos en enfermería y vamos a hablar de de dosificación. ¿Sí? Nosotros veníamos hablando de los procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos, veníamos hablando de las vías de administración. Hoy vamos a hablar de la dosis. ¿Sí? Pero para entender un poco cómo funciona, cómo sacar la dosis, vamos a tener que empezar a entender conceptos de cómo medir. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es definir las unidades de medición. Nosotros acá para farmacología vamos a medir masa o peso, que si bien conceptualmente son cosas distintas, es lo mismo. Nosotros vamos a tomarlo como que es lo mismo. A ver, masa es cantidad de materia que contiene un cuerpo. Vamos a medir la cantidad de materia. Y peso es en realidad la fuerza que ejerce la Tierra sobre eso, tiene que ver con la gravedad y qué sé yo, pero terminan siendo los mismos números. Así que para nosotros masa y peso va a ser lo mismo y vamos a hablar de cantidad de materia. En cambio, volumen es el espacio que ocupa esa materia. ¿Sí? El volumen es una medición de espacio. ¿Sí? Con masa medimos cantidad de materia y en volumen el espacio que ocupa esa materia. Para poder definir cuáles son los valores de estas mediciones, tanto de peso como de volumen, se establecen convenciones internacionales para dar una unidad de medición. ¿Sí? Nosotros acá para el peso en Argentina, a través del sistema métrico legal argentino, que es la adaptación argentina del sistema internacional, que es la convención de medidas que se usa prácticamente en todo el mundo, salvo los yanquis y los ingleses, que les encantan esas medidas que son horribles. La pulgada, la libra y la que no sé qué. ¿No? Horrible. Bueno, pero casi todo el mundo usa el gramo. Para expresar las medidas de gramo vamos a tener múltiplos y submúltiplos, que lo que nos van a dar es una idea es como un prefijo que determina cantidad, ¿sí? Porque un kilogramo son 1000 miligramos, entonces escribir kilogramo es una forma abreviada de escribir miligramos. Un kilo es como una abreviación de 1000 gramos. Si yo tendría que expresar mi peso en, por ejemplo, miligramos, estaría pesando algo así como 125 millones de miligramos. Y a la hora de escribir eso es sumamente tedioso. Entonces se establecen como convenciones también estos múltiplos y submúltiplos para que se puedan escribir de una forma más sencilla las mediciones que son o muy grandes o muy pequeñas. Nosotros acá en farmacología prácticamente vamos a usar el gramo y el miligramo. Generalmente las más utilizadas son kilogramo, gramo y miligramo. Las del medio prácticamente no se usan, se usan para otras disciplinas. Pero también es interesante que nosotros aprendamos a convertir estas unidades porque si tenemos que compararlas en una ecuación, sí o sí las tienen que ser la misma unidad. Ahí ya no importa qué tan grande o chico sea el número, sí lo importante es que compartan la misma unidad. Entonces, si nosotros vamos a tener, qué sé yo, una ampolla de dipirona que tiene 2 miligramos en 1 mililitro, no, al revés viene, 1 miligramo en 2 mililitros, viene 1 gramo en 2 mililitros. Pero si yo tengo que administrar 250 miligramos, tengo que convertir ese gramo a miligramo para poder hacer los cálculos que se requiere para poder ver qué volumen vamos a tomar de ese medicamento. ¿Sí? Entonces, en definitiva, nosotros sabemos que 0,01 gramo es 1 miligramo y que 1000 gramos es 1 kilogramo. Hay miles de formas de hacer las cuentas para
para traspasar unidades. Yo la que prefiero es la de mover la coma, pero multiplicar por 1000, o sea, sería, si yo tengo 1 gramo y quiero saber cuánto es en miligramos, lo que hago es multiplicar por 10 para llegar a decigramo, por 100 para llegar a centigramo y por 1000 para llegar a miligramo. Entonces yo sé que 1000 miligramos son 1 gramo, ¿sí? Y lo mismo al revés. Si yo quiero saber cuántos kilogramos son 1 gramo, tengo que ir dividiendo. Dividido 10 para llegar a decagramo, dividido 10 para llegar a hectogramo y dividido 10 para llegar a kilogramo. Entonces yo sé que 1 gramo son 0,01 kilogramos, ¿sí? También sé que 1000 gramos son 1 kilogramo y que 0,001 gramo es 1 miligramo. Es un embrollo, es un quilombo, pero es muy fácil. Les prometo que, les juro que es muy fácil de hacer. Pónganse a hacer prácticas en casa, busquen otros videos en YouTube. Siempre a mí me costó mucho explicar esto, entonces busquen ustedes otros recursos para aprender a hacer estos traspasos de unidades. Estas son las unidades que tenemos de peso, pero también tenemos las unidades de volumen, que la unidad de volumen es el litro, y tenemos el decilitro, centilitro, mililitro como submúltiplo y el decalitro, hectolitro, kilolitro como múltiplos. Pero no solamente el litro es una unidad de volumen, también utilizamos otra unidad de volumen que es el metro cúbico. Entonces, nosotros también tenemos que 1 metro cúbico y sus submúltiplos y sus múltiplos. Dentro de esos submúltiplos está el centímetro cúbico, que es una unidad bastante usada por nosotros para medir volumen. Y da la particularidad de que encima el centímetro cúbico está ahí en el medio, no es de las otras que veníamos usando. Entonces acá sí tenemos que aprender a pasar de unidades de volumen desde el metro cúbico a la unidad del litro. Para esto existen estas conversiones. Nosotros sabemos que 1000 litros es 1 metro cúbico y que 1 metro cúbico son 1000 decímetros, porque me olvidé de decirles. Acá, cuando se multiplica o se divide, no se hace de a 1, se hace de a 1000. Entonces, si yo tengo que pasar del metro cúbico al decímetro cúbico, tengo que multiplicar por 1000. Entonces, nosotros sabemos que 1000, 1 millón, ¿cuánto sería? 1000 millones. 1000 millones de milímetros cúbicos hacen a 1 metro cúbico. Uf, qué difícil. Entonces, acá hay una convención muy... o sea, no es una convención, sino que el pasaje de unidad que usamos para ir de litro a metro cúbico, sabemos que 1000 litros son 1 metro cúbico, que 1 metro cúbico son 1000 decímetros, que 1000 litros... Entonces, 1000 litros... esto es al revés. Entonces, 1000 litros son 1000 decímetros cúbicos. 1 litro igual 1 decímetro cúbico. Sabemos también que 1 litro son 1000 mililitros y que 1 decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, 1000 mililitros son... Esto es al revés, es acá. 1000 mililitros son 1000 centímetros cúbicos. Y entonces tenemos que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Cuando hablamos, después de todo este embrollo que les hice, cuando hablamos de mililitros y centímetros cúbicos, estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo decir mililitro que centímetro cúbico. Por las dudas, porque muchas veces nos vamos a encontrar con que a lo mejor tal cosa dice que tiene 500 centímetros cúbicos y nosotros necesitamos hablar de mililitros y tenemos que estar seguros de que es lo mismo. Una vez que medimos masa y que medimos volumen, nosotros lo que podemos hacer es preparar soluciones, que en realidad los fármacos que vienen en sus formas farmacéuticas líquidas son soluciones,
¿Qué son estas soluciones? Son mezclas homogéneas de una o más sustancias que se disuelven en otra de forma que no es posible diferenciar las partículas de cada sustancia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿vieron cuando yo preparo, bueno, un jugo no es el mejor ejemplo porque, un jugo, yo preparo un jugo, yo preparo un Fernet, ahí vamos. Yo preparo un Fernet, el Fernet lo preparo con Fernet y lo preparo con Coca, ¿sí? Y lo preparo con hielo. Yo estoy armando un sistema ahí en donde voy a tener, más allá de las discusiones de que si es así o no, una parte de Fernet, dos partes de Coca, ¿sí? Una parte de Fernet, dos partes de Coca. Yo lo que estoy armando ahí es una solución de Fernet con Coca. Dentro de la solución, dentro de estas soluciones, el hielo no forma parte de la solución, porque es posible diferenciar el resto del resto es posible diferenciar el hielo de el Fernet con Coca, pero no es posible diferenciar el Fernet de la Coca, ¿sí? Esos son sistemas. El Fernet y la Coca son sistemas homogéneos y Fernet, Coca y hielo son sistemas heterogéneos, ¿sí? La solución es el Fernet y la Coca. Ya si tiene algo más, no es solución, ¿sí? Pero, entonces, una solución es una mezcla homogénea en la que una o más sustancias se disuelven en otra de forma que no es posible diferenciar las partículas entre cada sustancia. Y esta solución se compone de el soluto, que es la sustancia que se disuelve, el solvente, que es la sustancia que va a disolver al soluto, y podemos expresar esa solución a través de su concentración, que la concentración es lo que indica la cantidad de soluto que hay o en una disolución o en una solución, o la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de solvente, ¿sí? Son distintas formas de expresar las concentraciones de las soluciones. La más utilizada, la que mayoritariamente se utiliza y que prácticamente nosotros no lo usamos, solo hay un par de ejemplos con respecto a la otra, la que más se usa es la que indica la cantidad de soluto en una cantidad de disolución o solución. La otra, la de cantidad de soluto, que se usa para indicar en cantidad de solvente, se usa, por ejemplo, para medir el alcohol. Vieron que el alcohol, cuando compramos el alcohol farmacéutico, dice 96% PV. Eso significa 96% peso en volumen. Indica la cantidad de alcohol que hay en la cantidad de alcohol que hay en la cantidad de total de volumen, ¿sí? Que no sería una de las convenciones de nombrar las soluciones. Para medir esta concentración, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a utilizar varias expresiones, ¿sí? La más común que vamos a ver es la de masa por volumen, ¿sí? Nosotros vamos a saber qué cantidad de esa sustancia va a haber en un determinado volumen. Por ejemplo, lo que yo les decía antes de la dipirona. La dipirona tiene 1 gramo en 2 mililitros. Entonces esa es una forma de expresar concentración. Yo estoy diciendo qué cantidad de droga hay y estoy diciendo en qué volumen lo voy a encontrar dentro de esa solución. Lo vamos a encontrar expresado en forma de porcentaje o lo vamos a encontrar expresado en forma de razón. Que la forma de razón es muy parecida a la de masa sobre volumen, pero tiene sus pequeñas diferencias. La concentración en masa, masa sobre volumen, entonces, como dije antes, es la forma más común y es la forma más simple de expresar esa concentración. Por ejemplo, es decir, que la concentración de un medicamento es de 2 miligramos por mililitro. Acá lo que estamos haciendo es decir que
hay 2 miligramos de ese medicamento en 1 mililitro de solución. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, cuando encontramos expresada esta solución, a lo mejor lo encontramos en frasco ampollas que tienen 5 mililitros. Entonces, acá no nos está diciendo qué cantidad de droga hay en todo ese frasco ampolla, sino que nos está diciendo que por cada mililitro de ese frasco ampolla que hay, nosotros tenemos 2 miligramos de ese medicamento. Quiere decir que en los 5 mililitros que tenemos de ese fármaco vamos a tener 10 miligramos de ese fármaco. Complicado, pero sí, espero que no les esté quemando la cabeza. Cuando utilizamos esta unidad de concentración, que es masa sobre volumen, siempre hay que especificar cuáles son las unidades que se utilizan para medir, porque no es lo mismo 2 miligramos por mililitro a 2 gramos por mililitro o 2 gramos por litro a 2 miligramos por litro. Entonces, siempre hay que expresar las unidades en las que está esta concentración. En cuanto a la forma de medir concentración por porcentaje, lo que se expresa es la cantidad de soluto del fármaco que hay en 100 unidades de disolución. Esas unidades de disolución pueden ser que nosotros las tengamos porcentaje peso en peso, que es gramos de soluto por 100 gramos de solución, porcentaje peso en volumen, que es gramos de soluto en 100 mililitros de disolución, y porcentaje volumen en volumen, que es cantidad de mililitros de soluto por mililitros de disolución. Esta porcentaje volumen por volumen es la que yo les decía de el alcohol. La que más se utiliza es la de peso en volumen. De hecho, si el porcentaje no está aclarado, solamente dice tanto por ciento, X%, damos por entendido, y las convenciones internacionales dan por entendido, de que estamos hablando de porcentaje de peso en volumen. Siempre lo vamos a encontrar así. Sería una cosa de alguien muy malicioso que escribe un prospecto con un porcentaje un poco más extraño que ese, pero por lo general nos vamos a encontrar con De hecho, inclusive el porcentaje hasta es poco común, pero se encuentra. La más común es la de miligramos por mililitro. Y la concentración de razón establece una relación entre la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de solución. Entonces puede expresarse a razón de 2 cifras, 5 dividido 10 o como una fracción, 5 décimos. Esto quiere decir que tenemos 5 miligramos en... qué trabado que estoy. Siempre que se expresa la razón, vamos a entender que son gramos de soluto por mililitros de solución. Esta es la más rara de todas porque presta mucho a la confusión, porque son razones, en todo caso se usan más para utilizar diluciones de un mismo medicamento, pero esta es rarísima de encontrar. La que más vamos a encontrar son el porcentaje peso en volumen y la concentración masa en volumen. Una vez que entendimos qué es lo que estamos midiendo, qué es esa cantidad de masa, qué es esa cantidad de volumen, una vez que ya pudimos entender cómo se establecen... se me chispoteó. Una vez que pudimos entender cómo se establecen estas relaciones, nosotros lo que lo que tenemos que lograr es poder jugar con esos valores de forma tal que podamos resolver ecuaciones simples, simplísimas, reglas de 3 simples, para que podamos calcular dosis. Por ejemplo, cuando se nos plantean problemas como esto, se debe administrar un medicamento cualquiera
se deben administrar 250 miligramos. Pero nos encontramos con que la presentación de este medicamento está expresada en que hay 2 gramos en cada 50 mililitros de solución. ¿Sí? Esta es una forma de expresar concentración. No es ninguna de las formas que vimos antes. Sí lo podemos expresar como razón, como por ejemplo 2/50, porque es gramos por mililitro. Pero es una forma válida de expresar concentración, es decir, en 50 mililitros tengo 2 gramos. Pero yo tengo que administrar 250 miligramos. ¿Cómo hago para ver cuánto tengo que administrar? Bueno, tenemos que hacer un par de cuentas. Primero, si nosotros necesitamos averiguar miligramos y tenemos expresada la concentración en gramos, o tenemos que llevar esos miligramos a gramos, o tenemos que llevar esos gramos a miligramos. A mí siempre me resulta más fácil llevar las cosas a miligramos, porque tengo que administrar miligramos. Entonces, voy a decir, 2 gramos, esto es al revés, 2 gramos son 2000 miligramos. Entonces, ya sé, pasé de gramos a miligramos y sé que 2000 miligramos están en 50 mililitros de solución. Y acá a través de una ecuación simple, de regla de 3 simple, digo 250 miligramos, ¿en cuánto están? Planteo la X, 250 por 50 dividido 2000, y me dan que están en 6,25 mililitros. Yo particularmente lo que hago, esto es dificilísimo de explicar por vía virtual, esto es pizarrón en mano y a rompernos la cabeza. Yo lo que hago particularmente es hacer las ecuaciones con las unidades y simplificarlas. Si cuando las simplifico no me queda la unidad que es la que me está preguntando en el planteo del problema, es porque está mal planteado. ¿Sí? Si yo simplificaría y me quedaría en miligramos, la pregunta es ¿cuántos mililitros debo administrar? Algo no estoy haciendo bien. ¿Sí? Otro cálculo que se presta es, otro cálculo que tenemos acá es que tengo que administrar 2 gramos de un medicamento. Ese medicamento tiene una presentación comercial de 500 miligramos por cada 5 mililitros. Y tenemos el planteo muy similar al de la ecuación anterior. Ahora seguro que ahí está. Primero tengo que pasar miligramos a gramos. Acá estamos haciendo lo mismo. Si yo tengo que administrar gramos, voy a tratar de pasar todas las unidades de peso hacia el gramo. Entonces yo sé que 500 miligramos son 0,5 gramos. Sé que 0,5 gramos están en 5 mililitros. 2 gramos en cuánto van a estar y planteo la ecuación. Simplifico las unidades de medición, me quedan en mililitros, que es lo que me da la incógnita, y en la ecuación me doy cuenta de que son 20 mililitros. Recuerden que esto es una regla de 3 simple. Yo voy con el puntero, la regla de 3 simple establece que esto se multiplica con esto y se divide todo por esto. Regla de 3, simple, directa, nada, se resuelve fácil. Otro cálculo de medición que les dejo acá para que vean es, se deben administrar 150 miligramos de ibuprofeno en jarabe y el envase de ibuprofeno dice ibuprofeno 2%. ¿Cuántos mililitros debo administrar? Yo sé que el porcentaje es gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, si dice que es 2%, son 2 gramos en 100 mililitros. 2 gramos son 2000 miligramos. Vuelvo a llevar la unidad de peso hacia la unidad que tengo indicada. Yo tengo que administrar 150 miligramos. Entonces llevo los gramos a miligramos, 2 gramos son 2000 miligramos, y ahí ya sé que tengo 2000 miligramos en 100 mililitros de solución, 150 miligramos, ¿en cuánto estarán?
planteo la, perdón, planteo la consigna, planteo la ecuación y hoy me tendría que haber hecho con el codo. Planteo la consigna, hago la ecuación, 150 por 100 dividido 2000 y me da que son 7,5 mililitros. Vuelvo a simplificar las unidades de medición para asegurarme de que lo que esté obteniendo sea congruente con lo que me está planteando la consigna. Y ya está. Bueno, otro cálculo: se deben administrar 250 miligramos de un medicamento cuyo frasco expresa su concentración así. Cada 65 gramos de polvo para preparar 100 centímetros cúbicos de suspensión oral contiene cefalexina 10.000 miligramos. ¿Cuántos mililitros debe administrar? Ay, esta no le hice la ecuación. Bueno, se los dejo para que lo hagan ustedes. Mira, se me chispoteó la presentación, la resolución de esto. Bueno, se los voy a dejar para que lo tengan ustedes, pero los que les quiero decir es que acá tenemos una trampa. Y esto lo copié textual del prospecto de la cefalexina, que, bueno, ahora no me acuerdo qué laboratorio es, pero me parece que era Glaxo. Esto lo copié textual del prospecto de la cefalexina. Y lo que les quiero decir acá es, cada 65 gramos de polvo para preparar 100 centímetros cúbicos, estos piensen que viene en un frasco de esos de preparación extemporánea, que son polvo a los que hay que agregarle agua hasta la marca, ¿sí? Son polvos para rehidratar. Entonces, cada 65 gramos de polvo para preparar 100 centímetros cúbicos de suspensión oral contiene cefalexina 10.000 miligramos. Si nosotros hacemos la conversión de 10.000 miligramos a gramos, vamos a ver que 65 gramos de polvo solo tienen 10 gramos de cefalexina. Los otros 55 gramos son los excipientes de ese polvo. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos con esto, porque a nosotros no nos interesa el peso del polvo con los excipientes. A nosotros nos interesa la cefalexina propiamente dicha. Entonces, para realizar esta ecuación, la vamos a plantear con los 10.000 miligramos de cefalexina. 10.000 miligramos están en 100 centímetros cúbicos, 250 miligramos, ¿en cuánto van a estar? Tenemos que hacer 250 por 100, que son 25.000, dividido 10.000, vamos a ver que están 25.000 dividido 250, 25.000 dividido 10.000 son 2,5 si no me equivoco. Creo que esto les tiene que dar, hoy me olvidé de hacer la cuenta antes y ponerla en la presentación, creo que esto le tiene que dar 2,5. Espero no estar haciendo un papelón con esto. Bueno, creo que esta era la última. Sí. Un poco la idea de este video es nada, que ustedes aprendan estos conceptos básicos con respecto a lo que tienen que ser las mediciones. Es un video que se me hizo, no puedo ver el tiempo acá, pero estamos a la hora y cuarto que los estoy acostumbrado. Media hora de video no es nada. Un poco la idea de esto era que entendamos cuáles son estas unidades de medición y que podamos entender estas unidades de medición para poder realizar estos cálculos de medición, para poder hacerlo en la práctica cotidiana. Si ustedes en algún momento se dedican a pediatría, esto lo van a tener aceitadísimo. Yo que toda mi vida prácticamente trabajé con adultos, salvo en mis trabajos en atención primaria, que ahí se trabaja con niños y con adultos, pero las cuentas son de 4 cosas, no se hacen cuentas muy profundas. Si trabajan en internación pediátrica
o ni hablar una neonatología, esas unidades, esto lo van a tener que tener muy presente y y seguramente la práctica cotidiana lo hace muy sencillo. No tengan miedo por estas cosas, cuando uno las empieza a hacer, se hacen muy rutinarias y muy sencillas. Sí, soy muy estricto a la hora de que esto se cumpla y forma parte muy importante del parcial poder hacer esto. Estas ecuaciones les dan gran peso en nota a los parciales. Y nada, son cuentas simples, son reglas de 3. Les pido que si no saben cómo hacer bien estas convenciones, yo no me explayé demasiado en todo esto porque son temas que seguramente en el secundario se han tratado y que los traigo a la clase porque ya me he encontrado muchas veces con que yo lo daba por entendido de que se sabía y lo tuve que dar la clase, así que nada, lo toco por arriba porque inclusive en internet abunda el material para poder entenderlo si no lo saben hacer. De más está decir de que voy a dejar una chorrera de ejercicios para hacer. Este video seguro que lo están viendo al mismo tiempo que están viendo los quichicientos ejercicios de regla de 3 que les voy a dejar. No son muchos, deben ser unos 20 o 30, pero son muy sencillos de hacer. Perdón, y más que nada lo que quiero es que se hagan el hábito de hacerlos y que se encuentren con las distintas formas de expresión que nos vamos a encontrar en el mercado. No de forma caprichosa, porque quiero que lo sepan, sino porque son formas en las que me he encontrado a lo largo de la vida profesional con que si uno no sabe bien sacar las cuentas, siempre hay alguien que te dice, no, poné tanto y ya está. Pero nunca me convenció ese pone tanto que ya está y hasta que yo no sacaba las cuentas no me sentía muy tranquilo. Así que nada, soy bastante riguroso en ese sentido. Bueno, nos vemos como siempre los viernes para que nos podamos sacar las dudas. Creo que este viernes va a ser un viernes de dudas. Y con esto ya prácticamente estaríamos cerrando lo que es la primera unidad. Para la semana que viene vamos a tratar de hacer una revisión de todo lo que hicimos hasta acá, con una guía más general de todo lo establecido y una práctica más integradora de todos los contenidos de cara al parcial, para que ya podamos cerrar esta unidad, encarar el parcial y después del parcial empezar con otra unidad que vamos a empezar a ver antibióticos y nada, eso. Estoy hablando mucho y estoy haciendo todo muy. Hasta luego, nos vemos.